el Espíritu Santo hace como le place y eso es lo que nos encanta, ¿sí? Entonces vamos a estar estudiando el capítulo número 3 de la primera carta escrita a las personas que vivían en Tesalónica, los tesalonicenses. Y el propósito de esta carta, hermanos, y de todas las cartas paulinas, en este caso en Tesalónica específicamente, era fortalecer a los cristianos en su fe y darles la seguridad del regreso de Cristo. Y hoy el Señor quiere darte a ti la seguridad del regreso, de su regreso, de que Jesucristo viene, familia, y que tu mirada no se desvíe en lo terrenal. Por favor, mantente preparado. Entonces, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven. Cuando Pablo le escribió la carta a Tesalónica, apenas ellos tenían como 2 años, 3 años de haberse fundado. Por ende eran novatos, eran prematuros. ¿Sí? Entonces, hubo una ola de persecución de los cristianos en aquel entonces y de igual manera muchos familiares empezaron a morir. Muchas personas empezaron a perder la vida. No simplemente por la edad, sino también por la persecución. Entonces, estos personajes o estas personas en Tesalónica se empezaron a preocupar, a frustrar de que, hey, pero entonces, ¿cuándo es que viene Jesucristo? ¿Por qué razón? Porque Jesucristo hace unos 60 años aproximadamente es que se acababa de ir, perdón, unos 30 años, unos 20, 30 años que se acababa de ir de la tierra y ellos pretendían que su segunda venida iba a ser enseguida. Aún seguimos esperándolo y viene, de que viene, viene. Entonces Pablo lo que quería era enfatizar en que Cristo prometió y cumple. Enfatizarle de que, hey, no se desesperen porque Cristo viene. Y es lo que hoy el Señor quiere recordarte a ti, Rosimar, a ti, Mari Carmen, a ti, Stephanie, a ti, Almaris, a Jonathan, a todos los que están conectados acá. Cristo viene. Lo que Él prometió, lo cumple. Y yo quiero que usted vea a su alrededor. Gracias a que usted tomó la decisión de recibir a Cristo, en su alrededor hay familiares que han recibido a Cristo, porque hay una promesa en que yo y mi casa serviremos a Jehová. Posiblemente no todos tus familiares o no todos los que tú anhelas que estén en Cristo se han convertido, pero ya estás viendo el cambio que viene haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él promete cumple. Así mismo como sus promesas se han hecho en tu vida, la promesa de que Él viene se va a dar. Entonces, no te desalientes, 1, no desvíes tu mirada en lo terrenal, 2, y continúa firme. Lo mismo que le pasaba a estas personas, también nos pasa a nosotros. Así que vamos a empezar ya entendiendo un poquito el trasfondo histórico. Vamos a empezar a leer desde el verso 17 del capítulo 2, que es donde empieza un subtítulo, ¿sí? Yo tengo como subtítulo el deseo de Pablo de ver a los tesalonicenses, ¿sí? El deseo de Pablo de ver a los tesalonicenses. Pablo no había podido ir a Tesalónica. Y vamos a entender esto un poquito más. Dice el 17 del capítulo 2, ¿ok? Hoy estudiamos el capítulo 3, pero vamos a iniciar 3 versículos antes. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo no había podido llegar a Tesalónica. Y dice: ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces, Satanás es real. Sabemos que Satanás es real, pero saben, familia, a Satanás le hemos dado mucho poder. Nosotros declarando le hemos dado mucho poder. Ahora, claro está, la Biblia nos enseña
que para que Satanás no gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. No es que andamos por ahí y que, no. Hay que estar consciente de que esta lucha es constante. Y él busca la estrategia de que usted no pueda percibir el ataque del enemigo. Satanás busca la manera de que él no esté al descubierto para ti. De que tú creas que no, bueno, esto es una película normal, no tiene nada de malo, pero te está ministrando. Y te está desanimando. Esta canción no dice nada malo, pero te está ministrando, te está desanimando. Entre él menos esté al descubierto para ti, es más efectivo. Por esa razón no podemos ignorar sus maquinaciones. Pero sí es real. Y sí tiene poder. Pero no tiene poder sobre el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, mientras usted esté bajo la cobertura, bajo la comunión, bajo la relación con el Espíritu Santo, va a haber autoridad sobre cualquier cosa, no simplemente sobre Satanás, sobre cualquier cosa. Pero a nosotros nos corresponde estar apercibidos. Entonces, aquí decía Pablo, hey, ¿sabes qué? Satanás nos estorbó. ¿Por qué razón? A Satanás se le conoce como el Dios de este siglo. Eso lo vimos en 2 Corintios. Príncipe de la potestad, lo vimos en Efesios. O sea que él tiene cierta autoridad. Y este príncipe de la potestad, este Dios de este siglo, le impide a Pablo regresar a Tesalónica. Posiblemente tuvo un ataque en su viaje. Posiblemente fue una oposición a través de una enfermedad. No se sabe específicamente qué vivió Pablo, pero ciertamente fue estorbado para poder cumplir con esta petición en su corazón. Permítame colocar esto así. Entonces, lo que sabemos es que así mismo como Satanás estorbó a Pablo, Satanás también te va a estorbar a ti. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir, sea como sea. Nuestra responsabilidad no es con nuestras fuerzas lograr lo que queramos, sino confiar en que el Padre ya lo estipuló, lo asignó y lo declaró así y se va a cumplir. Pero no por eso vamos a apartarnos, a descuidar la presencia de Dios y dejar de hacer o de ser hijos. Tenemos que permanecer. Pablo no, es que quiero ir a Tesalónica, es que quiero hacer la voluntad de Dios, pero es que Satanás me está estorbando. No por esto Pablo dejó de intimar, no por esto Pablo dejó de congregarse, no por esto Pablo dejó de orar, no por esto Pablo dejó de ser hijo de Dios y cumplir con sus responsabilidades. Entonces muchas veces es que empecé a trabajar y por eso ya no puedo congregarme. Empecé a trabajar, alaba, y por eso no podemos hacer hijo de comunión. No, esto no va a estorbar. Empecé a hacer nuevas cosas y por eso ya no. No, señor, señora. Nuestra responsabilidad es primeramente estar en Cristo. Luego todo lo demás. Entonces, sigue diciendo, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Y dice, vosotros sois nuestra gloria, nuestra recompensa. La recompensa final del ministerio de Pablo no era el dinero, no era la fama, no era el prestigio. Eran los nuevos creyentes que su vida fueron cambiadas y transformadas por medio de la predicación del evangelio. Esta era su gloria, esta era su alegría, y por eso él quería ir a ver a los tesalonicenses, porque él dice, hey, por medio de este evangelio predicado, sus vidas cambiaron. Y él decía, hey, ustedes son mi corona, ustedes son, porque hey, el trabajo no ha sido en vano. Entonces, a nosotros nos corresponde creer de que Dios va a hacer la obra en nuestros familiares, de que Dios va a hacer la obra en nuestro trabajo, de que Dios va a hacer la obra, no importando que Satanás se levante a estorbar. Nosotros permanecemos firmes. Y seguimos leyendo. Entonces, el versículo 1 del capítulo 3, era importante hablar esto porque Pablo tenía un deseo. Dice, el deseo de Pablo de ver a los tesalonicenses. Pero porque sea el deseo de Pablo no quiere decir que era la voluntad de Dios. Porque ciertamente, aunque Pablo tenía el deseo, hubo un estorbo. Ahora, que Satanás haya estorbado no quiere decir que Dios no esté en control. Porque recuerda que Satanás no puede operar si Dios no da la orden.
Satanás no puede trabajar si Dios no ordena. Entonces, hermano y hermana que me escucha, entienda algo. Satanás no tiene autoridad sobre su vida a menos que usted lo permita, porque Dios ya dio la orden de que Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Solamente tú puedes tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya yo no me voy a congregar porque la excusa que Satanás haya puesto en tu cabeza. Ya yo no voy a seguir, ya yo no voy a continuar. ¿Por qué? La excusa. Porque ya Dios te dio la victoria si tú te aferras a lo que Dios dijo, a lo que Dios habló y confías en él. Los tesalonicenses no se perdieron, los tesalonicenses no se extraviaron porque Pablo no fue. Pero Pablo fue estorbado. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que entender algo. Dios está en control. Pablo, estés o no estés, yo estoy en control. Porque la obra es mía y yo la voy a sostener. ¿Qué te corresponde a ti? Continuar. Y seguimos leyendo. Dice el capítulo 3, verso 1. Por lo cual, dice así, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos, quedarnos solo en Atenas. Humanamente esto es lo que a mí me corresponde. Por más que lo intenté, lo único que logré fue llegar hasta Atenas, quedarme en Atenas. Seguimos leyendo. Y enviamos entonces a Timoteo, nuestro hermano. ¿Por qué razón Timoteo sí pudo llegar y Pablo no? Dios, cuando está en control de algo, aunque tú quieras, si Dios no quiere, no va a ocurrir. Pero esto no puede ser excusa de desanimarte, de caer, de volver atrás, sino de continuar. Y sigue diciendo. Entonces enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¡Wow! Ustedes mismos saben que para esto un cristiano es cristiano, para tribulaciones. Hermano y hermana que me escucha, usted fue llamado a ser atribulado, a ser vituperado. Usted fue llamado a pasarla mal. Todo cristiano tiene que pasarla mal. ¿Por qué razón? Porque a través de la aflicción, a través de la prueba, a través del fuego, usted crece, usted madura, usted mejora. No escape de la tribulación, no escape de las pruebas, no escape del proceso. Es normal, es que estoy cansada de luchar contra mi carne porque es que quiero complacerla, porque es que la carne es tan débil, así que sabes que mejor voy a caer ante los deseos de mi carne. Familia, es que esta es la normalidad. Si tienes que mi lucha es tan difícil. Familia, todos estamos pasando la misma dificultad. Todos. No es usted solo, yo también, mi padre Jaime, Rosimar, Almaris, todos estamos en la misma dificultades constantes, en las tentaciones de la vida, en los deseos de la carne, pero hey, ¿sabes qué? Ya un tiempo atrás tomamos la decisión de seguir a Cristo. Hermano, esto es todos los días. Y esto no, ay, Fitín, pero es que tengo ya varios meses y todavía la misma lucha. ¡Claro! Pablo mismo lo habló, hey, he pedido 3 veces. Y él no tenía 1 año en el evangelio, ni 2 años predicando, ni 3 años. Ya tenía rato en el ministerio. Le dijo, 3 veces te he pedido que me quites esta debilidad. Y el Señor que le dijo, bástate en mi gracia, porque en esa debilidad tú buscas mi presencia, tú oras, tú te acercas a mí. En tu debilidad yo me hago fuerte. En tu debilidad, lo que antes tú no podías hacer por ti mismo, o lo que antes tú no podías dejar por ti mismo, lograste dejarlo a través de mí, pero ahora tienes que depender de mí para que mantengas tu decisión permanente, porque donde me sueltes vas a regresar a la misma esclavitud de donde yo te saqué. Estamos llamados a ser atribulados, familia, pero esto nos mantiene en libertad y en crecimiento constante. Y sigue diciendo el 4, porque también estando con vosotros le predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabes. No es nada nuevo. Lo que tú estás pasando en este momento no es nada nuevo. Hermano y hermana que me escucha, entienda algo.
usted no es el único que está pasando dificultad. Hoy el Señor te quiere recordar que esta es tu normalidad. Fitín, entonces todo el tiempo voy a vivir así. Espera, no todo el tiempo. Recuerda que hace unos meses atrás tú estabas fortalecido, estabas en el fuego y esa lucha ni te importaba. No es porque la tentación no llegara, sino porque tu mirada estaba puesta en Cristo y no te dabas cuenta de la tentación. Ahora que tu mirada se ha desviado, ¿por qué? Por el afán de la vida, por las preocupaciones, por las faltas, por la escasez, por la necesidad y los deseos. Tu mirada, en vez de mantenerse en Jesús, se ha puesto en cualquier entretenimiento de la vida y ahora las tentaciones las estás percibiendo. No es que nunca, no es que ahora están llegando, es que nunca dejaron de ir, pero tú lo estabas mirando. No te dabas cuenta de que estaban alrededor tuyo. ¿Por qué razón? Porque tu mirada estaba puesta en Jesucristo. Pero una vez descuidamos su presencia, descuidamos la intimidad, descuidamos la oración, entonces la carne es alimentada y sube, porque el espíritu no está siendo alimentado y baja. Y es ahí donde te percatas de las tentaciones. ¿Qué nos corresponde? Volver a la oración, volver a la intimidad, porque la tribulación es normal para el cristiano, familia. Y sigue diciendo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe. No sea que os habéis tentado el tentador, alaba, y que nuestro trabajo resulte en vano. Lo que le acabo de decir. ¿Quién es el tentador? Satanás. Satanás es el tentador. Y no vaya a ser que el tentador los haya tentado y que todo lo que usted ha aprendido a través de hijos de comunión, a través de donde usted se esté congregando, a través de lo que el Señor le haya entregado para alimentarse sea en vano. Hermano, ha llegado hasta diciembre. Posiblemente se ha caído, posiblemente, pero está aquí. Y usted está aquí con propósito. Familia, no está mal errar. El problema es permanecer en el error. Hoy Dios te está diciendo, sal de tu error y vamos a continuar. ¿Qué tal si volvemos a caminar de la mano juntos? No vaya a ser que todo lo que tú has aprendido en este 2021 en Cristo sea en vano. Es tiempo de levantarnos, hermanos. No ha pasado nada. La misericordia del Señor se renueva. Hay una oportunidad en este momento de hacer las paces y decir, ¿sabes qué? Lo dejo todo de nuevo. Ya. Perdóname, Señor. Vamos a continuar. Y seguimos. Nada ha pasado. El único que te acusa es Satanás. ¿Por qué razón? Dice la Biblia en Apocalipsis que el acusador, aquel que nos acusaba de día y de noche frente al Padre, fue desechado de la presencia de Dios por causa de Jesucristo. Ahora el Padre solamente escucha a nuestro único abogado legal, que es Jesucristo. ¿Y sabes qué le habla a Jesucristo al Padre de ti? Que eres amado, que te dé una oportunidad, que está dispuesto a perdonarte. Y esta es la voz que a ti te corresponde escuchar, no la del acusador, que como ahora no tiene autoridad para hablarle al Padre y acusarte a ti, lo hace a través de tu mente, directamente a ti. Y te dice, es que tú fuiste creada y creado para vivir en el pecado. Mentira. Es que ves que no puedes. Mentira. Todo lo podemos en Él, en Cristo. Porque Él es quien nos fortalece. Pero para recibir la fortaleza de Él, necesitamos estar en Él. Entonces, hermano, hermana, hoy el Señor quiere animarnos, levantarnos, reequiparnos y decir, mira, se acerca un 2022. ¿Qué tal si iniciamos este 2022 aferrados? No como antes, sino con una mayor intensidad y pasión por mí. Vamos a cerrar el año buscando mi presencia. Vamos a abrir el año buscando mi presencia. Es lo que el Padre tiene planeado para tu vida. Y como Satanás sabe eso, se ha encargado de colocar miles de distracciones para que te aparte de su presencia. Lo primero que va a hacer Satanás es que tú cortes la oración. Y si te percatas, lo primero que empezaste a descuidar fue la oración. Entonces volvamos a la oración. Estipulemos horarios de oración. ¿Por qué? Porque el tentador, sabiendo Pablo esto, iba a acercarse a tu vida. ¿Para qué? Para que todo lo aprendido fuera en vano. Y no estamos para eso. Ya no somos bebés, ya no somos unos niños. Hemos entendido de que más real es el mundo espiritual que el mundo físico.
no nos vamos a preocupar por el mundo físico. Vamos a preocuparnos por mantenernos aferrados a lo espiritual. Seguimos leyendo. Tengo como subtítulo en el 6, las buenas noticias de Timoteo. Dice así: pero cuando Timoteo volvió a vosotros, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Wow. Hermanos, algo que a mi esposa y a mí nos tenía bastante turbados y preocupados era el tiempo en donde pues planeamos para nuestra boda, ahorita en diciembre. ¿Por qué razón? No teníamos la economía suficiente, no teníamos la economía. Sabiendo de que ya teníamos prácticamente 2 años en donde Dios nos había sostenido, pero aún seguíamos en la duda. El espacio era reducido, la cantidad de comidas no era la suficiente, un montón de cosas. Hermanos, y hoy puedo decir, gracias Señor, porque nos sigue sosteniendo, porque se dio. Los que pudieron conectarse y ver, los que pudieron estar, vieron lo hermoso que fue. Gloria a Dios por eso, porque créame, no estábamos en capacidad económica, pero es que Él es el dueño del oro y la plata. ¿Y cuántas veces no lo hemos predicado por acá? Pero yo también soy ser humano. Pablo, siendo un hombre lleno de la presencia de Dios, estaba preocupado y tenía tantos intentos fallidos de ir a Tesalónica por una noticia que al final Timoteo le dio. Y después le dijo, wow, pero es que todo está en control. Es que cuando Dios ha perdido el control de las cosas. Pablo también erró porque él quería por su fuerza ir a ver qué estaba pasando con todos los tesalonicenses, pero dijo, ¿sabes qué? Me resigno y me toca confiar en el Señor. Es lo que te corresponde a ti. No preocuparte, no llenarte de ansiedad, porque no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es orar. Dice la Biblia, más bien, en vez de preocuparte por todo, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Este Filipenses 4:6 lo estudiamos. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Cuando tengo una preocupación, orar por ella, esa preocupación. Pero ahora te pregunto a ti, ¿estás cumpliendo con tu parte? Porque si tu parte de responsabilidad no es preocuparte, sino orar, entonces hasta ahí es tu parte. Dios tiene que obrar. Pero si tú no estás cumpliendo con tu parte, sino que por tus fuerzas estás tratando de solventar tus preocupaciones, créeme que tus intentos van a ser fallidos y te vas a frustrar, te vas a estresar, te vas a enfermar y te vas a estancar. Pablo, por más de preocupaciones que vivió, ¿de qué le sirvió? Si él no pudo ir al final. Hermano, no pudiste hacerlo. Lo intentaste por tu fuerza y es que ya el plan de Dios se había ejecutado. Era que tú no fueras Pablo. Y al final, ¿cuál fue la noticia que recibió? Buena noticia. ¡Wow! Estoy pasando tribulación, aflicción, pero mira, cuando Timoteo me contó que tan fortalecido y firme, ¡wow! ¡Qué paz recibí! Porque nuestra responsabilidad no es atender nuestras preocupaciones, sino atender el espíritu, buscar la presencia de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces sus preocupaciones serán solventadas. O sea que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y sigue diciendo el 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. En medio, momento que va pasando un avión. Familia, en medio de la preocupación, en medio de la dificultad, en medio del desánimo, en medio de la presión, cada creyente,
cada hombre y mujer de Dios debería darse ánimo unos a otros. Los cristianos que permanecen firmes en el Señor deben alentar a otros. Familia, esto denota madurez, permanecer, porque esta carrera no es de velocidad, sino de permanecer, de resistir. De nada me sirve, ay, es que yo hice tanto, eso no te sirve de nada. Lo único que funciona es, aquí sigo, Señor. Y que en este momento tú digas, papá, mira, aquí sigo. Y estoy dispuesto a cambiar nuevamente, a arrepentirme y continuar. Padre, es que en el pasado yo fui un gran evangelista, en el pasado yo te recibí como mi Señor y Salvador, en el pasado yo hice que mi familia se convirtiera. Eso no te sirve de nada. Lo que funciona aquí es permanecer, es arrepentirte y continuar. Lo que alimentaba a Pablo, lo que animaba a Pablo era ver que el resultado de su ministerio era productivo y de que habían cristianos fieles. Familia, nos corresponde continuar. Seguimos. Dice el 9. Por lo cual, pregunta Pablo, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Aquí Pablo entendió, hey, lo único que a mí me corresponde es orar de día y noche por usted. ¿De qué me sirve, dice Pablo, venir con acción de gracia y gozo si yo no entiendo de que Jesucristo es quien dirige su camino? ¿De qué me sirve a mí afanarme o preocuparme si quien está en control es Jesucristo? Pablo dice, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios de vosotros? Es que yo no sé qué está pasando con ustedes, tesalonicenses. Entonces, ¿qué acción de gracia le voy a entregar a Dios si yo no sé cómo están? Dice, ¿ahora qué me correspondía a mí? Orar de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, preguntaba Pablo. Mi oración era, quiero verlos a ellos, quiero verlos para ver qué les falta, para alimentarles, para ¿sabes qué? Para decirle, hey, eso está mal, está bien, para corregirle. Pero él decía, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, que se haga su voluntad, que en su tiempo me permita ir. Si es su voluntad, yo pueda ir. Porque la intención que yo tengo es buena, pero aunque sea buena mi intención, no es la voluntad de Dios. No toda buena intención proviene de Dios, familia. Usa, el hombre que vino a agarrar el arca del pacto, tenía toda la buena intención de que el arca del pacto no se destruyera. Pero esto no impidió, su buena acción no impidió que se muriera. Porque no era tu responsabilidad tocar el arca del pacto. Porque no era tu responsabilidad, ay, es que voy a dejar de ir a la iglesia porque es que mi familia está en contra. Ay, es que porque tengo una buena intención de que ellos estén tranquilos. Ay, es que voy a dejar de porque quiero. Ay, es que voy a hacer porque quiero. No. Nuestra responsabilidad no es complacer nuestras buenas intenciones, sino complacer el corazón de Dios. Y decir, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Que se haga lo que tú quieras que se haga. Y sigue diciendo, el 11, pues, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Entonces, familia, es motivo de gran gozo para un cristiano ver a otra persona venir a la fe, venir a los pies de Cristo, madurar en ella. Y Pablo estaba gozoso, estaba feliz porque, hey, muchachos, están firmes. Él agradeció a Dios por aquellos que habían llegado a conocer a Jesucristo y no simplemente llegar a conocerlo, sino permanecer en su fe. Entonces Pablo decía, me toca orar constantemente porque ustedes sigan creciendo. Hermano, si en su pasado
usted estuvo firme, le corresponde en su presente mantenerse firme a través de la oración. Pablo quería volver a Tesalónica, Pablo intentó ir a Tesalónica. Pablo, cuando fue a Tesalónica, estaba más o menos en el el capítulo 20 del libro de los Hechos. Ahí usted puede ver cuando Pablo fue a Tesalónica y él quería volver para saber qué estaba pasando, cómo iba a tabla. Pero acuérdense que la obra es de Dios. Dependamos de Dios. Aprendamos a esperar en el Señor. Dice el 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, se refiere a la segunda venida de Cristo. Y qué lindo que el Señor desde el principio de este devocional viene enfatizando esto. Desde que estábamos en alabanza, desde antes de entrar en el estudio, Él te está diciendo, va a entrar un 2022 y cada vez se acerca más el tiempo en que yo vuelva. ¿Cómo estás tú? ¿Estás preparado para irte conmigo? Hermanos, nos corresponde estar firmes. Dice la Biblia, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Cuándo se establecerá su reino eterno? En ese momento. Entonces Cristo se va a unir a todos nosotros, los que hemos creído en Él. Pero primeramente va a levantar a los muertos en Cristo y los que estén vivos van a ser uno con Él, conformando un solo gobierno, conformando una sola familia. Hermano, yo le animo a que usted esté en este gobierno, a que usted sea parte de la élite, a que usted sea parte de los servidores que gobiernen en la eternidad. Y posiblemente en este momento a usted le suene locura, pero unos meses atrás no le era locura para usted. ¿Por qué razón a veces suena locura lo que antes no era locura? Porque antes estaba mayormente alimentado por el espíritu y creía en lo espiritual, pero una vez que descuidamos lo espiritual, vemos lo espiritual como locura. Esto es bíblico. Yo quiero animarlo a que veamos lo espiritual. Quiero animarle a que nuevamente retome lo que nos corresponde. ¿Sí? Dice el 12 que si estábamos llenos del amor de Dios, Pablo oraba para que su corazón estuviera afirmado. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y ahí nacen los malos pensamientos, la ira, la fornicación, el adulterio, ya lo sabemos. Y él oraba para que este corazón engañoso estuviera afirmado en Cristo. Si tu corazón está lleno de Cristo, va a estar lleno de amor y ese amor va a poder ser derramado sobre otras personas. ¿Por qué? Porque no es suficiente ser una persona gentil, una persona amable. No es suficiente ser una persona amorosa con otras. Debemos ser persistentes y mostrar nuestro amor hacia esas personas, pero de una manera genuina. Vivir el amor que es Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de amar es imposible. El único que nos da la capacidad de amar genuinamente es Jesucristo. Entonces, si usted ha perdido la capacidad de ser compasivo con la gente, la capacidad de ser paciente con la gente, la capacidad de amar, es porque ha perdido la conexión con la fuente de amor. Hoy el Señor nos está recordando, vengo pronto. Se acerca el tiempo. Quiero que cierres el año conmigo.
quiero que afirmes tu corazón a mí. Si descuidaste en mi tiempo de intimidad contigo, retómalo. Y yo quiero en este momento aprovechar esta oportunidad para hacer una breve oración para que nos reconciliemos con el Señor. ¿Sí? Vamos a orar por reconciliación porque el tiempo es corto, porque el tiempo es difícil, porque aunque muchas personas han vuelto a la normalidad para ellos, es porque han vuelto a la confusión del pecado y han regresado a la esclavitud. Pero eso no te corresponde a ti, hermano, hermana. Nos corresponde ser agentes de cambio. Y si tú eres esta persona que posiblemente se envaneció o descuidó algunas cosas, hoy es tiempo de reconciliación. No sabemos si el Señor venga esta noche y que este sea el último aviso. Pero si no viene hoy, gloria a Dios. Y si viene hoy, gloria a Dios. Estamos preparados. Así que, ¿qué tal si nos reconciliamos en este momento con el Señor? Dice la Biblia, en Hechos capítulo 2, verso 38, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué tal si en este momento nos arrepentimos? Y la palabra nos habla también en Romanos 9:10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, ¿qué quiere decir eso? Que ya tu Señor no va a ser nuevamente la esclavitud del pecado. Que tu Señor, tú no te vas a doblegar ante, ay, es que me da pereza. Y estás, ¿qué? Complaciendo la pereza. Ay, es que me da sueño ir al templo. ¿Estás qué? Complaciendo tu carne. Ay, es que yo no quiero leer la Biblia. ¿Estás qué? Complaciendo tu carne. Esos son tus señores, son tus dueños. Pero hoy decidimos, renuncio a ser un mediocre, a ser un esclavo, a que se enseñoree sobre mi vida la carne o los deseos momentáneos. Y acepto a Jesús que se enseñoree sobre mi vida, que Él sea mi dueño. Esto es lo que habla la palabra. Confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué razón creerlo en nuestro corazón y no en nuestra mente? Porque nuestro corazón es engañoso. Entonces mi corazón va a creer que Dios levantó a Jesucristo de la muerte. Por ende no hay nombre sobre su nombre. Yo voy a creer en mi corazón que los deseos de mi carne no son más importantes que su nombre. Yo creo que Él es todo. Así que yo quiero aprovechar este tiempo y vamos a orar. Y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te he descuidado. Reconozco que he fallado. Reconozco que me he envanecido. Pero hoy me arrepiento. Te pido perdón por quitar mi mirada de ti. Perdóname por fallarte. Perdóname por atender mis preocupaciones antes que a ti. Y te pido que me ayudes. Porque hoy te quiero recibir nuevamente como mi único Señor. Y colocarte en mi corazón como la prioridad de mi vida. Hoy te acepto como mi único Salvador. Y entendiendo en mi corazón que tú me salvaste de la muerte que el pecado me quiere llevar. Hoy renuncio a mis pecados. Hoy renuncio a mis deseos. Y hoy vuelvo a ti. Espíritu Santo, haz tu obra en mi vida. Haz tu voluntad. Gracias, Señor, porque sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y hoy soy nuevamente salvo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Wow, gloria a Dios. En este momento sé que usted vuelve a sentir esa paz que sintió esa primera vez,
que aceptó a Jesús hoy, que se reconcilia con el Señor, vamos a iniciar nuevamente fortalecidos, a seguir conectándonos en los devocionales. Congréguese. Ya usted sabe, usted es una persona experimentada. Congréguese, conéctese, comparte el evangelio con otros a través de su ejemplo. Lea la Biblia, escuche la palabra, comparta la palabra. Familia, los micrófonos son suyos. Quiero escucharle, quiero recibir, aprender, lo que quieran comentar, preguntar.